18, Cursucuatiá, Corrientes. BHG tiene un notición. Gracias a una alianza con DirecTV, hoy BHG suma Digo, el servicio de streaming que te permite ver TV en vivo y contenido on demand. Llama ahora al 3774 549698 y suma Digo con la promo bienvenida. 30% de descuento los primeros 6 meses. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 637172. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Cursucuatiá. También lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros. ¿Estás buscando un lugar donde la calidad y el precio es lo que te conviene? Lo de Feta es lo que estás buscando. Te ofrecemos hamburguesa, carlitos, pizzas, papas fritas, bebidas y mucho más. Te esperamos en la esquina de Castelli y Juan de Vera. WhatsApp para pedidos 3774 63 76 53 o al 3774 63 18 93. Precios, calidad y buena atención asegurados. Lo de Feta. Muy buenos días a todo el equipo y a la audiencia del programa radial del amigo Dani Carabajal. Aprovecho esta cordial distinción para saludarlos desde el Centro Ecuestre Anguirú con motivo de las fiestas navideñas y recordarles que, más que recordarles, desearles que todo lo que llegue sea mejor de lo que cada uno busca, que dure más tiempo de lo que uno espera y que haga más feliz de lo que se pueda imaginar. También quiero recordarles que el misterio de la existencia humana no radica en mantenerse vivo, sino en encontrar algo por qué vivir. Es el deseo entonces del Centro Ecuestre Anguirú para todos los caballistas y todos aquellos que aún no siendo caballistas compartimos con nuestros amigos para hacerle cada día de su existencia un día mejor. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 10 minutos. Temperatura 20 grados. Humedad 85%. Este verano 2025 vivamos juntos la magia del verano. ¡Ay, está caluroso! Summer. Sí, ya sé que hace calor. Hace un calor de la gran flauta. Summer. Estás en tu señal. Verano en la radio. Estás en Radio Guaraní. Sonidos de verano. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM970. Hola, buen día, ¿cómo están? Buen martes para todos, martes 24 de diciembre. Más de uno ya debe estar ahí arriba del fuego, preparando ese lechón. No, ese es más temprano. O arriba del árbol, ahí poniendo las luces para esta noche recibir los familiares. Amo su inocencia. Prendiendo el fuego, tranquilo. Traten de no empezar a abrir los envases de aluminio temprano, porque si no
tímida, inocente. Nos vamos a complicar para las 12. La mano que siente algo extraño, un abrazo me abraza y empieza a temblar. ¿Cómo están todos? ¿Cómo está la gente linda de la zona de la zona rural? ¿Cómo están la gente de los parajes vecinos, de los departamentos vecinos, de las ciudades vecinas? ¿Cómo están todos? ¿Cómo se están preparando? Recuerden que hoy, hasta las 12 del mediodía, vamos a estar con el sorteo navideño, así que se pueden comunicar al 440514, eso es vía WhatsApp, nos manda su saludo navideño, lo pasamos al aire y entra el sorteo. Recuerden, el número de la radio es 440514, característica de Curuzú 3774. ¿Cómo se están organizando para esta noche? Algo light, un plato frío, van a comer. Vio que los 24 por lo general la gente come pollo. El 31 tiene prohibido comer pollo. Papá decía que no hay que comer, el 31 no hay que comer pollo, decía papá. Porque si no el año no iba a ir mal. Porque el pollo rasca hacia atrás. Claro. Mire las creencias de antes, o si no el plato con lenteja creo que era, y el billete abajo. Bueno, a nosotros no sé por qué nos hacían comer el plato con lentejas si éramos chiquitos. Y eso es para el que trabaja, es para que le venga buena fortuna, ¿no? Bueno, a ver si la audiencia se anima a charlar con nosotros, manden un mensajito a ver cuál eran sus costumbres navideñas en la época de sus padres o qué costumbres tienen hasta el día de hoy, ¿no? Yo creo que el del 31 sí, el plato de lenteja con el billete y bueno, después la ropa interior de color rosa. ¿Se cambió ahora de a qué color? Color lila. Ah, esa no sabía, ¿eh? ¿Quién nos saca esa inquietud? Le vamos a preguntar, no sé si el área administrativa municipal, o sea, gubernamental, creo que está de asueto hoy, ¿no? Hoy están todos de asueto. 24 y 25 asueto y 31 y primero también. ¿Quién? ¿Por qué? Bueno, hablando de la municipalidad, recuerden que hoy martes 24 de diciembre el turno de recolección de residuos comenzará su recorrido a las 12 del mediodía y no a las 18 como se venía haciendo habitualmente. Así que se ruega a los vecinos de los barrios Centro, Norte, Barrio Sarmiento, Barrio Alberdi, Barrio Don Bosco, Barrio Centenario, Santa Rosa y Yaguar Rincón sacar sus residuos para el mediodía. Después, por favor, a la gente, a toda la ciudadanía en general, no saque los residuos el día 25 porque la recolección retomará su horario habitual el 26. Así que aguanten un poco con la basura en el patio. Ojo con el tema de botellas. No sé si tema vidrio se puede llevar a Punto Verde. Sí, el tema botellas, si pueden ser, la ciudadanía puede ser tan amable o pone bien en una caja para que el recolector no se lastime. O si no, tranquilamente los que tienen movilidad se van hasta Punto Verde, de paso conocen el predio, pasean un ratito por ahí por el predio de Punto Verde, miran los contenedores, a ver cómo están, también pintaditos ahora, unos cartelitos que dice vidrio, cartón, bueno, conocen un poco el ambiente, se informan porque van a estar los chicos ahí y le van a decir dónde tiene que arrojar y después si usted le quiere preguntar qué se hace con el cartón, con el vidrio, con no sé. Y bueno, sí. Después se invierte en obra. Bueno, esa es la idea. ¿Sí? Entonces, recuerden que hoy la recolección de residuos comienza a las 12 horas. 12 horas comienza la recolección de residuos.
traten de sacar todo para el mediodía, o sea, para las 12 horas, y de ahí los muchachos van a estar pasando. Habitualmente lo que se hace, por lo general, eso es una costumbre, acá también he visto, algunas familias lo hacen, cuando pasa el amigo recolector le dan una sidra y un pan dulce. Así que tengan en cuenta ese detalle. Somos los piratas. Solo una vida fiel Al gato y a las trampas. al gato y a las trampas. Bueno, acá nos llega una noticia, pero en realidad creo que a nivel nacional la noticia esa, ¿no? Rige para todo el país. Acá también en Curuzú dice, las estaciones de servicio suspenderán sus servicios durante la noche del 24 y del 31 de diciembre. Cerrarán a las 22 horas y abrirán a las 6 de la mañana nuevamente. Así que recuerden, servicio de combustible, van a estar suspendidas la venta de combustibles los días 24 y 31 desde las 22 horas hasta el otro día a las 06 de la mañana. Cara de tramposo y ojos de atorrante, ojos de atorrante, ojos de atorrante, con el pelo largo. Recuerden que estamos haciendo el sorteo navideño de Radio Guaraní. A mandar su mensajito, su saludo, a contarnos qué está por comer, un mensajito de voz al WhatsApp 440514. Hola. Y los que no nos quieren mandar un mensajito de voz, manden un mensaje de texto. Y lo vamos a estar leyendo igual. Con el pelo largo y la lengua picante, la lengua picante, la lengua picante. Cuando en la distancia escuchaba un tango, cuántas madrugadas despertó llorando. Extraño el idioma, la rueda de amigos, noche de guitarra con asado y vino. Y cara de tramposo y ojos de atorrante, ojos de atorrante, ojos de atorrante. Con el pelo largo y la lengua picante, la lengua picante. ¡Hola! De una francesita quedó enamorada y le hablaba siempre del país lejano. Preparó el regreso, la trajo a su lado y a su vieja patria le trajo un soldado. Y cara de tramposo y ojos de atorrante, ojos de atorrante, ojos de atorrante. Con el pelo largo y la lengua picante, la lengua picante, la lengua picante. Dejó la Argentina buscando horizontes, en un viejo barco fue de polizonte. En tierras lejanas buscando fortuna, pensaba Argentina, como vos ninguna. Y cara de tramposo y ojos de atorrante, ojos de atorrante, ojos de atorrante. Atrévete a mirarme de frente y decir ya no te quiero. Ajá. Atrévete a negar que entre todos tus amores fui el primero. Atrévete a negar que esa noche, cuando la luna moría, borracha de pasión me juraste que nunca me olvidaría. Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres. Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres. Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres. Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres.
Atrévete a decirme de frente que te marchas de mi lado. Ajá. Atrévete a negar, vida mía, el amor que me has brindado. Ayer dijiste no quiero verte, ni de noche ni de día. Y yo te contesté que no mientas, que me quieres todavía. Y ahora me dices que no va, que ya no me quieres. Y yo te digo que si va, que por mí te mueres. Y ahora me dices que no va, que ya no me quieres. Y yo te digo que si va, que por mí te mueres. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM 970. Todo el mundo a la cancha. Arriba, arriba, Malena. Y arriba, Malena. A bailar así, así, así. Arriba Malena, tú estás tocando plena. ¿Qué pasa Malena? ¿Qué haces? Arriba Malena, tú siempre bailas plena. ¿Qué pasa Malena? Estás tan enojada. Malena, que están tocando plena. ¿Qué pasa Malena? ¿Qué haces? Arriba Malena, tú siempre bailas plena. ¿Qué pasa Malena? Que estás tan enojada. Malena, Malena ya no me deja ni acercar porque Malena, Malena ya la Malena se enfada. Porque dice que estoy mirando a otra nena de contado. Me ha dejado todo arañado. Que lo la Malena. Arriba Malena, que están tocando plena. ¿Qué pasa Malena? ¿Qué haces? Arriba Malena, tú siempre bailas plena. ¿Qué pasa Malena? Que estás tan enojada. Y arriba Malena. Con el choco. Arriba Malena, que están tocando plena. ¿Qué pasa Malena? ¿Qué haces? Arriba Malena, tú siempre bailas plena. ¿Qué pasa Malena? Que estás tan enojada. Malena, Malena ya no me deja ni acercar porque Malena, Malena ya la Malena se enfada. Vamos Malena, que a nadie lo he mirado. Me he sacado los aires de locura. Arriba Malena, que están tocando plena. ¿Qué pasa Malena? ¿Qué haces? Arriba Malena. Escúchanos a través de internet www.lt25.com. Que se mueva, menea y que se mueva. Con chocolate 2000, bate que bate. Y dice que bate chocolate. Arriba Malena, que están tocando plena. ¿Qué pasa Malena? ¿Qué haces? Arriba Malena, tú siempre bailas plena. ¿Qué pasa Malena? Que estás tan enojada. Y otra vez, suavecito y así, suavecito y arranca. Bate chocolate. Arriba Malena, que están tocando plena. ¿Qué pasa Malena? ¿Qué haces? Arriba Malena, tú siempre bailas plena. ¿Qué pasa Malena? Que estás tan enojada. Y bueno, ¿qué pasa, Malena? Y arriba, Malena. A donde sea que yo esté, tu corazón alcanzaré. Que sea esta Navidad motivo de muchas felicidades. Lleguen nuestros sinceros deseos de un venturoso y próspero año nuevo y que la celebración de estas fiestas sean el comienzo de una vida mejor. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Son los deseos de la familia de AM970 y FM Guaraní para aquellos con los que hemos compartido todo el año buenos momentos. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. ¿Está preparado el colonial?
970. No te conformes con menos. No te confundas de radio. 970 Guaraní. Esta es la número 1. La número 1. La radio que todos eligen. La que más pega. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Muy buenos días a todo el equipo y a la audiencia del programa radial del amigo Dani Carabajal. Aprovecho esta cordial distinción para saludarlos desde el Centro Ecuestre Anguirú con motivo de las fiestas navideñas y recordarles que, más que recordarles, desearles que todo lo que llegue sea mejor de lo que cada uno busca, que dure más tiempo de lo que uno espera y que haga más feliz de lo que se pueda imaginar. También quiero recordarles que el misterio de la existencia humana no radica en mantenerse vivo, sino en encontrar algo por qué vivir. Es el deseo entonces del Centro Ecuestre Anguirú para todos los caballistas y todos aquellos que aún no siendo caballistas compartimos con nuestros amigos para hacerle cada día de su existencia un día mejor. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita todoticket.ar. No todos los años la vida nos brinda las mismas motivaciones y oportunidades. El secreto para siempre salir adelante está en ser agradecidos y vivir la vida con el corazón y el alma. Salud, amor en familia y mucha paz para todos ustedes en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo. Son los deseos de la psicóloga Valeria Romina Barrientos. HML Construcciones, trabajo de construcción en general, viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. BHG Suma Digo, el mejor servicio de streaming de TV en vivo en todos tus dispositivos. Smart TV, celular, notebook. Planes desde 13.000 pesos. Llámanos al 3774 54 96 98. Consultar bases ilegales en bhg.com.ar. Tecno Servicios. Alquiler de máquinas viales, excavadoras, retropalas, palas cargadoras, movimientos de suelo. Tecno Servicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Tecno Servicios. Contactos al teléfono 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. En Montecaseros seguimos avanzando. Somos la primera ciudad de la provincia en sumar tecnología de vanguardia a nuestro sistema de educación público y gratuito. Nuestro Centro Regional de Educación Superior Universitario se ubica entre las 3 primeras universidades del país en contar con tecnología de última generación, con 2 pantallas inteligentes instaladas que posibilitan además multiplicar el dictado de clases y ampliar el rango de incorporación de nuevas carreras a la oferta académica, ya que con estos dispositivos se pueden generar aulas espejo. Seguimos cumpliendo con el compromiso de mejorar la calidad educativa para todos los casereños. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero,
de Cañuelas y Rosgan. Representante en la zona, Ariel Salvatella. Teléfono 3774 40 2108. Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol. La fuerza de un equipo. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque, panuelos planchados, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera-verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta, Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540, Villa del Parque. Teléfono 3774 46 99 10. Chegente. Este verano 2025, el sol brilla más fuerte. Me pegó como un limonada, girl, y me enloquecí tu forma de ser. Brilla más fuerte. Sonidos de verano. Música que no querés olvidar. Vivamos juntos la magia del verano. Estás en Radio Guaraní. Verano 2025, juntos, en tu radio favorita. Te da una sed ese. ¿Por dónde andará la Cele Vera? Porque hace rato que no fue muy criticada en su oportunidad. No le dieron oportunidad. Bueno, sumate al sorteo navideño. Mandanos tu audio al 3774-440514. Hasta las 12 del mediodía tenés tiempo. Contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, estar contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia. Hola, amigazo Néstor, perfecto, ya está anotado. Acá el amigo Néstor ya está participando del sorteo navideño, también la amiga Patri. ¿Cómo están? ¿Cómo está el clima, amigo José Estilo? José Estilo desde el control más o menos. de los estudios de Radio Guaraní, de la sala de operaciones. ¿Va a llover o no? Comparada con una flor al nacer, vos sabías complacer tus caricias. No me fijé en mi... Claro. Es que tú quieres que se escuche más fuerte. No habrá de perfumar. No, pero vos sabés que no me fijé en mi pronóstico acá, porque los teléfonos te tiran, depende de lo que vos bajás, te tiran el estado del clima. Está queriendo macanear el clima, No sé cómo está en la zona de 100 kilómetros a la redonda, capaz que está así, nublado. Buenos Aires llueve. Mar del Plata, ayer en La Plata y Mar del Plata estaba lloviendo ayer.
Bueno, recuerden que hoy la recolección de basura comienza a las 12 horas y no a las 18 como es habitualmente. Por favor, a la comunidad de la ciudad acá de Cruzú, tratar de sacar todo lo que tengan para las 12 y después recién el horario normal de recolección vuelve el 26. Así que traten también de no sacar la basura el 25 y todo lo que sea botella, vidrio, algo, pongan en una caja separadito para que los muchachos no tengan problema cuando van a cargar la misma. Cuando estabas junto a mí. Ese es el cantante preferido de Diego Riquelme, la Celevera. Encontré la felicidad. Sin aviso nuestro paraíso nos dejó. Y ahora me doy cuenta que hace sombra el corazón. Hoy se cumple un mes que ya no me ves. Te fuiste, nada más quisiste renunciar y quererme. Y cómo duele. Mientras pienso en ti y en lo que perdí, quisiera evitar haberme permitido amarte para perderte. Y me duele. Cómo duele. Ese tema dedicado especialmente para el amigo Gustavito Sotelo, ¿eh? ¿Qué estará haciendo? ¿Qué andará haciendo? ¿Qué andará haciendo? Tony hoy temprano nos mandó un saludo navideño. Más que saludo nos tendría que haber mandado un pan dulce. Bueno, y lo veo medio raro. Le invito a comer a casa, pero él es delicado. Yo tengo un amigo bueno y lo veo medio raro. Le invito a comer a casa, pero él es delicado. Si le invito un guisito, dice que... Acá nos mandan un mensaje que la amiga Daniela Hermelinda, que nos dice: hola, ¿me pueden pasar un buen chamamé para escuchar mientras nos estamos aprontando para esta noche? Estamos escuchando de Paraje Bacacuá. Muy buenos los temas de la Cele. Somos Jorge, Juan, Daniela, Hermelinda y Gaby. Le gusta la pizza. No, ese no es el tema. La pizza de mozzarella, sí. Le gusta la pizza de mozzarella. Así que un saludo grande para toda la gente de ahí de la zona del Bacacuá. Le gusta la pizza de mozzarella. Otro de los temas nuevos. Y continuamos cantando, a ver cómo dice. A ver el Samucay de todos los solteras y solteros de esta noche. Soy soltero trabajador, bastante enamoradizo. Y también soy muy castizo en cuestiones del amor. ¡Ahí va! Con trabajo y con sudor he logrado lo que tengo. Pero hay algo que no puedo entrar en tu corazón. Buenita decir que sí, que ando sobrecargando. Tengo el corazón inflado para darte mucho amor. No te va a matar el calor, ni en verano ni en invierno. Yo soy como el fruto tierno, maduro de buen sabor. Otro de los temas nuevitos.
semana que viene está saliendo el nuevo material discográfico. A ver si después podemos... ¿Quiénes son esos? Si hubiera sido antes. Ah, el amigo Ángel Pichiochi, ¿eh? ¿Quién te ha visto? Vos sabés que estuve hablando con los muchachos de... ¿Cómo es? De la Cruz Chamamecera y me dijeron que ya anduvieron por lo de Muñoz. Sí. Pasa que... que siempre dije amar. Ese es el tema difícil de roer. Y es la soledad, tu triste compañía. Pero no confiaste en mí la vez que te ofrecí amarte sin medida. ¡Eso! La verdad que no sabes todo lo que te perdiste. Si a mi tren no te subiste cuando estuvo en tu estación. El amor por interés siempre tiene vida corta. Sin el pan y sin la torta te quedaste, ya lo es. Revoleando el poncho allá al fondo. Impresionante monumental. Los amigos del Vacacuano nos contaron que están preparando para esta noche, ¿eh? Pueden mandar su foto también, recuerden, 440514. Los amigos de Riachuelo. Para Maki. Un saludo para Elba también, del paraje de Vacacuá. Y también nuestra amiga Mirta, de allá de la zona de la Cuarto, Esther, el amigo Victorino acá de la zona de la... ¿Cómo se llama? Creo que es para el lado de Merced. El amigo acá de Paso Ledesma, que la otra vuelta se comunicó con nosotros. Tengo que pasar a saludarle. Creo que ya ubiqué la casa de él, ¿eh? Ahí está el excombatiente zapateador, el amigo Silva. Esa. Pedro Silva. No tiene dama, gorosito. Vamos Lorena, vamos Lorena. Ahí esa. El amigo Aldo Boto dijo que no iba a estar acompañando hoy, me parece que... Lo tienen... sí. Lo tienen... Para mí que le han de estar haciendo cortar el pasto o algo para... Ahí sí. Vamos a tener tormenta para la noche. Allá en Salada Corriente tenemos un amigo sin par, representante, buen paisano y le gusta zapatear. Amigo Juan y Benítez, te queremos mencionar. No es pa' rico, es tu dicho que te hace bien popular. No es pa' rico. Esa. Aprenderse al corriente. Ahí está el amigo Adrianito, sí, zapateador. Eso. Y ahora se viene el taco y suena a aprenderse, vamos todos. Mamá no sé si se levantó todavía, pero al igual le vamos a mandar un saludo para ella. Mi hermana está despierta de hoy temprano. Mandó un saludo para la familia Galarza de acá de oyente de la radio. Ayer andaban por Mercedes, me dijo Huguito. Ahora no sé si ya nos estarán escuchando.
cielos, ya sé que andarás ocupado. Pero es preciso decirte que no puedo más. Mi corazón y mis sueños están destrozados. Tengo que hacer un esfuerzo para no llorar. Ella se fue de mi lado la noche de un día. Dijo que la perdonara, que todo acabó. Pero la voz le temblaba cuando lo decía. Y se marchó de repente y nunca volvió. ¿Y yo qué puedo hacer si se marchó con otro? Si me dejó por otro aquel anochecer. ¿Y yo qué puedo hacer si añoro su ternura? La quiero más que nunca. Hola José, ahí decirle que va a ser una feliz Navidad. Carvajal, le digo yo que le deseo que tenga una feliz Navidad junto a su señora. Ahora estoy escuchando. Un saludo grande, gracias a la madre de nuestro querido operador José Estilo. Que pasen muy feliz Navidad. Un beso enorme para Mercedes. Ella es Mercedes, ¿cómo es el apellido? Mercedes Quiroz de Estilo. No, bueno, pero sigue siendo mamá López de Carabajal. La última noche que pase contigo, tu perfume en mi pelo quedó impregnado. Tu recuerdo de mi mente jamás será borrado. ¿Para que me dejó a pie mi virome? Acá, hola, buen día, les escucho de Cazadores Familia Alves. Feliz Navidad para mis amigos y familiares. Un abrazo para todo el equipo de esta hermosa Radio Guaraní. Gracias, querido de Cazadores, a la familia Alves. Chocaba con el mío, parecíamos dos niños cubriéndonos del frío. Y aunque tenga ganas de llorar, te prometo no lo voy a hacer. Los recuerdos un recuerdo y nada más, que en mi mente por siempre quedarán. Aunque tenga ganas de llorar, te prometo no lo voy a hacer. Los recuerdos un recuerdo y nada más, que en mi mente por siempre quedarán. Que te amo, si se nota que te quiero. ¿Cuánto era, Carmen? Pero ocultarlo dentro de mis sentimientos. Pásale. Gracias a todos los que se están comunicando por el sorteo navideño. Si Dios quiere, vamos a estar sorteando ahora para las 12 del mediodía. Antes de las 12 ya vamos a tener el ganador. Gracias a Patricia, a Néstor, a Rosalía, a Norma, la familia Alves de Cazadores, a Nati, Vero, a Carmen, una amiga de la casa,
a la mamá de nuestro querido operador, Mercedes. Hola gente linda, soy Willy, cantante de Salsa Mami. Quiero mandar un abrazo para toda la familia. Feliz Navidad, por supuesto, que la pasen bien. Y un abrazo para toda esa gente hermosa. Así que feliz Navidad de parte de los chicos de Salsa Mami. ¡Qué grande el matador! Faltó el saludo del León cruzucuateño, ¿eh? El León estuvo, el domingo estuvo el León, parece que le agarró la... Sí, bueno, no cita, por eso vos decís que tenía nieve en la cabeza. ¿Eh? Parece que le agarró ¿cómo es que se llama? Le agarró la onda de Sotelo, ¿eh? Ahora cada show que van a hacer se pintan el pelo de un color diferente. La ves ahí, ya me contaron que me recuerda y me anda buscando. Dentro de poco lo estaré encontrando. Sabe que soy loco sin corazón y cuando me llama le doy mi atención. Le paso rápido la ubicación. Esta noche fiesta de los dos. Ella gira la ciudad entera por estar conmigo, porque yo soy su momento preferido. Yo soy su momento preferido. Ella deja la noche y las amigas por estar conmigo, porque yo soy su momento preferido. Yo soy su momento preferido. Qué ringo le pegó el matador ahí, ¿eh? Pero eso es propio de él. Hay un brasilero que mezcla de brasilero con argentino, ¿cómo es? Ay, que canta un tipo, no sé si es medio parecido a Elegante o qué. Sabe que soy loco sin corazón y cuando me llama le doy mi atención. Le paso rápido la ubicación. Esta noche fiesta de los dos. Ella gira la ciudad entera por estar conmigo, porque yo soy su momento preferido. Yo soy su momento preferido. Ella deja la noche y las amigas por estar conmigo, porque yo soy su momento preferido. Yo soy su momento preferido. María de acá de la zona, creo que María también es de Cazadores Correntino, quiere saludar a la familia, a su familia de Paraje La Paloma. Me gusta tu boca, me aloca el roce de tu piel, tu presencia, tu ayer. Me gusta todo. Hola, María Rosa Fernández nos está escuchando desde la Paraje La Paloma. Nos desea una feliz Navidad para nosotros y todos sus conocidos. ¿Cómo te está preparando, María? ¿Cómo se están preparando ahí? Néstor no nos dijo cómo se está preparando. El amigo Martín Franco dice: feliz Navidad, que pase junto todos muy bien a su familia. Abrazos. Gracias, Martín. Gracias. ¿Ya empezaron los preparativos, amigo? ¿O están ahí en...? Bueno, yo creo que la gente de la zona rural habrá salido a recorrer ahí, el campo, y ahora a la tarde ya empiezan con los preparativos, ¿no? No duerme la siesta lo de la... Un sudor de nervios de pensar que pudiera tocar tu alma. Me gusta tu alma. Acá María me pasa un saludo al personal de la estancia Las Mercedes de Galdame, que está terminando la esquila. Siempre haciendo patria a la gente del campo. Así es, siempre.
no hay feriado para ellos, ¿eh? Hay que salir, hay que revisar. O sea, los únicos días que no tienen que salir son los días que hay tormenta eléctrica. Son los únicos, pero tampoco quedan ahí en su casa, ¿no? Si no, se van a los galpones, empiezan a arreglar las calchas, las cabezadas, todo lo que es el sistema de las riendas. Algunos se ponen a correr algún otro que otra laucha ahí en el galpón. Pecado fuera no soñar, también poder tocar tu alma. Me gusta tu alma, mi amor, todo me gusta. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte sin soñar mayor de mis placeres. Me gusta tu alma. AM 970. Recién me vinieron a visitar acá y me dejaron la carta para Papá Noel. Lo que pasa es que me agarran y me dicen, le dejé la cartita para Papá Noel y una botella de agua. Sí, pero Papá Noel, a los camellos hay que dejarle agua. Papá Noel ya quiere un chandón, un trompetero, una farruca, un Don Periñón, ahí, un Vitel Toné, una fuentecita. Ayer estaba conversando con la amiga Pinky, la amiga de la casa Pinky, dijo que el sábado pasado se estaba acordando de nosotros, nos mandó saludos y demás. Últimamente no sé si nos estará escuchando o no, pero bueno. Y ella creo que, no sé si esta noche ella o algunos de sus familiares se van a representar a Papá Noel. No sé si van a andar saltando por los techos. pero van a hacer la visita de Papá Noel en el barrio Centenario, ¿eh? El amigo Mancuello dice que se iba a poner los pantalones cortos y se iba a parar ahí en la vereda para ver si le llegaba un regalo de Papá Noel. Un saludo para Magalí, está anotada en el sorteo. Un saludo para Celina. Me mandó un audio Celina que ya le voy a mandar al operador. Así lo sacamos al aire. Un saludo para Mirta Beatriz Gómez. Un saludo para Cástula, la amiga Cata de Paraje Minuane. No sé si no me dijo nada si volvió al paraje o no. Saludo enorme para Esther. Estuvimos temprano, nos estuvimos acordando, ¿eh? Dice, hola amigo, que pasen feliz Navidad para vos y toda tu familia y la familia de Radio Guaraní. Los quiero mucho, quiero participar del sorteo. Anotada, amiga Esther. Si no pueden venir a buscar hoy, hasta las 10 de la noche, 11, 12, hasta las 10 estamos. Hasta las 10 estamos. Sí, o sea, sí. Si no pueden venir antes de las 12, antes de las 12 no van a venir porque a partir de las 18 horas pueden pasar a retirar los que van a ganar, ¿eh? A ver si me acuerdo. Esto. Hígado salió del grupo. Un saludo para el amigo Gustavo Panoso, que andará a full, anda con los repartos el amigo, ¿eh? Le teníamos que haber pedido un pack de... Aprovechen las ofertas del amigo Gustavo Panoso. Hasta ayer tenía cordero. Lo que no vi que publicó era si tenía lechones o no. Ese no. Pero aprovechen que el amigo Panoso tiene barato los packs de gaseosa seco. Estamos. Y la sidra, tiene muy barato. Y hasta ayer tenía 2 media red de cordero, pero ese no sé a cuánto ya. Porque don José sí. El amigo Moqui Coronel de verdulería y frutería Don José a full y anda con el tema pero impresionante. Vale, si quieren
hacerse de un buen surtido de frutas, para esta noche, para la ensalada de fruta, acá por Posada 917 es. Vamos a pasarle la publicidad dentro de un ratito, entonces le recordamos a la gente la dirección. Pero creo que es Posada 917, casi Verón de Estrada. Al lado de la concesionaria del amigo Juan Ferreira. Un saludo enorme para Juan, que pase un muy feliz Navidad. Un saludo enorme para nuestro amigo Martín Peruchón de la Umbela. Para los amigos Viar, que están uno está en San Justo, el papá de ellos está acá en Siete Árboles y el otro amigo está allá a cargo en Rincón de Ánima. Un saludo enorme para mi amigo de Cazadores, que ya no sé cuántos años va a pasar que Manuel Aguirre, que tengo que ir a visitarlo ahí. Un saludo enorme para Manuel Aguirre y para toda su familia, para Rufino Acuña, para la familia de José Alegre, el amigazo José Alegre. Si Dios quiere, vamos a estar este domingo próximo compartiendo algo con él. Previo al término del año, Hola Dani, ¿cómo estás? Bueno, ahí te mandé un audio. Te vas a dar cuenta que soy yo porque estoy rogando por los animales y por la naturaleza. Así que el niño Jesús nos haga más, un poquito más sensibles. Un beso grande, muchas felicidades, que pases muy, pero muy, muy lindo. Y bueno, acordate que si te sobra un chanchito salvaje, nos pensamos juntar el sábado que viene con los gurises del parque. Un abrazo, cuídate. Y esto es Los Herrera. ¡Y qué locura! Para, no hables, que soltera la pasas mejor. Terminamos hace muy pocas horas. Te voy diciendo, espera lo peor. Cuando tú veas el tamaño de esa cama, te pierdes en el laberinto de su cuarto. No hay donde ir, te encontrarás con el pasado. Va a doler, va a doler, va a doler. Y poco a poco esa sonrisa linda va a desaparecer. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, desearles una muy feliz Navidad, que el niño Jesús nazca en cada uno de nuestros hogares y que no se pierda esa linda costumbre de que Navidad es la unión de la familia, es el niño Jesús con nosotros, y que permanezca todos los días y se pueda hacer ver en nuestras acciones diarias con nuestros semejantes, con la naturaleza, con nuestros animales. Así que respetar la vida ante todo. Un abrazo grande y que pasen lindo. La amiga Celina nos estaba mandando, gracias Celina, gracias, feliz Navidad para hoy, para toda tu familia, para toda la gente linda de acá del Parque Vitarorí, que gracias al esfuerzo de Celina y de todo el personal del parque lo reacondicionaron y dejaron listo para disfrutar. Para ahora los niños van a disfrutar. Tendríamos que acomodar el horario nomás, amiga, porque a las 3 de la tarde medio que complicado. Le dije la otra vuelta al amigo Chiflet, vamos a tratar de correr el horario, que se abra tipo 4, 5 y quede hasta la noche. Porque tengo entendido que en el Parque Vitarorí, en el paseo gastronómico, van a poner bares. Y si la gente se va a las 8, ya no. Si no fuera por esas cositas, si no fuera por esos momentos, ¿qué sentido tendría? Estaba atento el amigo Manuel Ibarra. ¿Qué dije yo? Manuel Aguirre. Dije no. Manuel Aguirre es nuestro amigo chamamecero, que anda por México ahora. Pero atento, Manuel Ibarra, está él prendido a la sintonía. Un abrazo enorme, amigazo Manuel.
Feliz Navidad para vos y para toda tu familia. Un placer conocerla a la familia entera, un amigazo, el amigo Manuel. Qué lindo cachorro tiene en su estado, amigazo, Después voy a pasar a buscar uno. ¿Y ese fue a parar la olla? Muy chiquito, Hay que ponerle una cinta en el cuello para que no lo ojeen. Tan solo quiero poder regalarte una noche con arte y una amiguita. Hay a ver cómo está en la zona de los diferentes parajes, cómo está el clima. Acá hay una alerta por tormenta. Yo creo que va a pegar una mague nomás, Ay, no voy a devorarte. Tan solo quiero poder regalarte una noche con La amiga de Rosa Fernández y Claudia Usaurralde ya están anotadas participando. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar al aire y por estar conectado a la AM. La otra cosa que me dijeron, no se vaya a olvidar de la fiesta de Navidad. Usted sabe que las fiestas de Navidad son lugares comunes para nosotros porque somos la mayoría descendientes de algún llegado de algún otro lado. Y los que han llegado de otro lado comúnmente pasaron Navidad con nieve. Y por nostalgia de ellos nosotros comemos en diciembre con 45 grados a la sombra lo que ellos comían con 12 grados bajo cero. Por una cuestión de afecto a los abuelos y a los bisabuelos. La cosa arranca después del 8 de diciembre, que es la fiesta de la Virgen, te dejan descansar 2 días y para el 10, 12, la madre de la chica que ya se casó hace 2 años dice, che, ¿con quién van a pasar ustedes? ¿Por qué, mamá? ¿Cómo por qué, mamá? Porque no sé si te acordás que el año pasado lo pasaron con los padres de tu marido. Bueno, mamá, pero vos sabés que en la familia de Francisco eso es una tradición. Ah, sí, nosotros somos papel pintado, che. Nosotros no tenemos tradición. Hay que respetar la de la familia de tu marido y no la nuestra. Y ahí arranca el fisture, porque hay que hacer un fisture. Si pasás 24 a la noche con los padres de él, después de las 12 hay que salir rajando para lo de los padres de ella. O sea que ni terminás del sorbo ya salí. Pero como pasaste a la noche allá, al otro día, 25 al mediodía, es en la casa de los padres de ella. Y a la tarde hay que ir a saludar allá. Pero como pasaste la noche buena en la casa de los padres de él, el 31 se pasa a la noche en la casa de los padres de ella. Y después se sale de las 12 rajando para saludar a los padres de él. Y al otro día primero en la casa de los padres de él y a la tarde se viene a saludar a los padres de ella. Y después te queda Reyes para desempatar. Nos juntamos, somos todos muy familiares, entonces es como una tradición. Entonces, todo arranca, digamos que a eso de las 3, 4 de la tarde. Te vieron que en toda la familia hay uno que es el asador de la familia. Y entonces ya se dice, el asado lo hace fulano. Y él es una suerte de cirujano. Viene con sus guantes, con su pechera para que no le caliente la parrilla la panza, para no ensuciarse, su chaira, su cuchillo, sus tenedores largos, todo, instrumental, como si fuera a operar, pero asado para Navidad o Año Nuevo. Esto que yo les decía a ustedes, decir de lo que comemos, en Navidad o Año Nuevo, ¿cómo va a comer en diciembre con 40 grados lechón? Comemos.
Pero no de fondo, para empezar. Frío de fiambre, pero con buena ensalada de papa, ensalada rusa. Eso para arrancar. Pavo tiene que haber. No se comerá porque es una desgracia de seco que es, pero pavo tiene que haber. Tiene que haber. Y la variedad de asado. Pero si en la familia tenés algún italiano de esos firmes, la pasta. Y si tiene algunos años, con lo que le queda, no le va a hacer el gusto a la nona. O a... Entonces arrancan con el asador. Que a eso a las 4:30 dice, che, prepara todas las leñitas, todo, algo para el asador, y empieza a tomar él. Al rato caen los abuelos. La abuela viene con tacos altos, caminando con los tobillos porque nunca usa taco alto. Y con los bolsos, con los regalos para los nietos. Transpirado hasta las muelas. ¡Llegaron los abuelos! ¡Llegaron los abuelos! ¡Ay, qué calor ese colectivo lleno de gente! ¡Ay! Estoy harta, ya. Tráeme una chancleta, tráeme una chancleta. Entonces le pegan el grito al encargado de la bebida. Siempre hay un encargado de la bebida. Che, llegaron los abuelos, están transpirando, che, una cerveza para los abuelos. Y el otro dice, ¿para los abuelos nomás? Para todos, che, hay que acompañar. Ahí se empieza. Después está el pariente ese que es viajado, que puede ser inspector del banco, puede ser corredor de comercio, puede ser inseminador artificial. La cuestión que él viaja. Y entonces siempre quiere que los parientes sepan que él viaja y se trae los testimonios de algún lado para que sepan. Entonces, mira, se traje unas botellas de torrontés, de Cafayate, Salta, hermano. Ya lo traje preparado, bien frío. ¿Salteño? Sí, señor. No sabés lo que es, pero hay que tomarlo bien heladito. Entonces, de la cerveza de los abuelos pasan al torrontés del tío este que... Pero después cae el que es conocedor de vino. Viste que en la familia siempre tenés un chusco que... Dice, yo a propósito de vino, ¿sabes qué me traje? Yo elijo las mejores cosechas, ¿viste? No compro cualquier bodrio. Averiguo bien, si la cosecha anduvo bien, compro. Traje un Borgoña de San Juan. Dice, pero ojo, el que le ponga soda o hielo lo reviento. Porque el tinto se toma natural, pero una cosa es natural de sótano y otra de baúl de auto a la siesta. En diciembre 24. Así que entran a fermentar y después de eso viene el vermú, porque la dueña de casa quiere que se llenen bien para que no salgan a hablar. Entonces la picada hay de todo. Y el vermú, viste que es medio dulzón y es entrador. Y entras a tomar. Y cuando alguien dice, bueno, a la mesa, te querés levantar, hermano. Y es una nube que da vuelta. Y ya estás tan mareado que te da lo mismo sentarte al lado de los parientes peleados que de los amigos. Por eso es una fiesta del amor la Navidad. Se empareja todo ahí. Decí que la abuela está fresca y dice Feliz Navidad, si no, no sabes ni para qué te juntaste. Y hay otra tradición. Si son las 12, aunque vengas atrasado con la mayonesa, hay que cortar los pan dulces. Porque son las 12. Traigan sidra, che, que va a pasar las 12, sidra. Trae los pan dulces, trae. Nena, trae los turrones que están en la puerta de la heladera del año pasado, trae. Porque esa es otra cosa que hacemos. Cuando nos sobran
los turrones en la puerta de la heladera, de canto ahí. Y como parece que está prohibido comerlo en otra fecha que no fuera Navidad, ahí se quedan hasta el otro año. Se come, hermano, porque uno cree que es obligación determinar, que es parte de la liturgia religiosa. Hay que comer todo para que no se enoje Jesús. Algunos ni saben que se celebra que nació Jesús, te digo. Dicen Navidad y no saben qué. Y garrapiñada, y turrones, y pan dulce, y sidra, y champán, y todo hay que comer. Y vos sabés que vos ves que los más mayores cuando se aflojan el cinto y se les corre algo para adelante y se retiran un poco como un aire como del tipo que terminó la maratón, dijo, los hice bolsa. Es un poco esa satisfacción, comí todo. Y siempre hay una tía que ayuda, y que va y lleva y trae los platos y lleva la fuente y las enjuaga y las trae de vuelta. Y se ve que fue a buscar algo en la heladera y saca esos cosas abajo donde ponemos las verduras y descubre. ¡Che! ¡Nos olvidamos el clericó! A empezar de nuevo. Pa' colmo, todas bebidas que sobran las ponen en el clericó. Y eso lo comés con cucharita y tragás aire y te remamás de vuelta. ¿Viste cuando se apacigua todo y empiezan a salir los más mamados a sentarse a la vereda porque no les da para ir de serenata? Estaban dos y dice, al que no lo ve es al tío Santiago, que estuvo linda la fiesta, pero no lo vi al tío Santiago. No vino. ¿Cómo que no vino? No vino. No me diga que está peleado con alguien y no lo invitaron. No está peleado. Está internado. ¿Cómo que está internado? Está internado. ¿Cómo que tuvo algún accidente y no son capaces de avisar? No, ¿qué accidente? Está internado para tener familia. Y dice, escúchame lo que te voy a decir. Yo soy consciente que tomé. Que no estoy para salir de serenata porque estoy bastante mareado, pero no es para que me tomes para el churrete. ¿Qué pensás vos? Que yo no me doy cuenta de lo que digo, lo que escucho, que me va a decir el tío Santiago. Está internado, tenés familia. ¿Estás loco? ¿Por qué? ¿Cómo va a tener familia el tío Santiago si es soltero? Con su ritmo tan triunfal, bailando la chamarrita no hay rencores ni dolor. Las espinas se hacen rosas y el olvido se hace amor. Se baila como milonga, rágido, doble o bayón. Se baila como lo sienta muy dentro del corazón. Chamarrita, chamarrita, vas cumpliendo tu misión de estar dentro de lo moderno sin dejar la tradición. Desde el campo entrerriano
ciudades llegó y a todos los cautivó con su ritmo tan triunfal. Bailando la chamarrita no hay rencores ni dolor, las espinas se hacen rosas y el olvido se hace amor. Se baila como milonga, rajido, doble o bayón, se baila como lo sienta muy dentro del corazón. Chamarrita, chamarrita, vas cumpliendo tu misión de estar dentro de lo moderno sin dejar la tradición. Te fuiste para siempre, otra ausencia más para los callejones del chamamé. Hoy te añora el paisaje que a vos tanto te inspiró, y como le cantaste a tu pueblo, nadie jamás le cantó. Acá el amigo Manuel Ibarra me manda una foto, me dice, acá estaba buscando un poquito de leña, me dice. No le voy a describir la foto porque, bueno, creo que dejó todo el cazador de Correntina ahí en la zona rural sin leña. Maldigo el día que abandoné mi rancho humilde, mi madre buena, pensando en ellos hasta lloré. Recuerdo las tardes que en ti yo pasé, feliz y dichoso mi dulce niñez. Qué horas hermosas me brindó el ayer, pueblito querido, rincón de placer. Al final no se fijó cómo está el tiempo, quedó todo oscuro, ¿eh? A Mercedes, corazón chamamecero, hacia el pago ¡ay, raicero, qué barato que soy la puta madre! Allí podrás admirar lajas de piedras rosadas, donde reina enamorada la famosa Itapucú. Hace tiempo allá en el Yu, entre haciendas cara blanca, yo supe lucir mi estampa, tronqueando hacia Curuzú. Fue la vida por Yacú que a otros lados me llevó, pero nunca olvido yo, Osolán y Rojaipú. Aprovechen, ahí en la verdulería Don José del amigo Moki. Creo que el amigo Moki iba a andar por la zona rural hoy. Así que aprovechen, seguramente debe estar con verduras bien fresquitas para esta noche. Tapecito, metele plomo, no mache gente, pues.
tiro certero, me juego el rancho, el apero, y si con eso no alcanza, el corazón de la que alegra mis días de trovero. Que no venga cualquier maleta con esos ritmos extranjeros que bailan como conejos. Ponele el alma a tu acordeón, inspirado por el amor de este suelo americano, y que tus melodías lleguen al más humilde de los ranchos, a alegrar el corazón agobiado de mis paisanos. Quiera Dios que nunca marchite tu sentir chamamecero. Estás escuchando Arriba Ciudad. Qué lindo fue AM nuestro amor en 970. aquel ranchito florido. Allí un jilguero hizo nido para tenerlos juntitos. Pero el destino maldito destrozó tanta ilusión. Y hoy mi rancho ha quedado solo. ¿Cómo está mi corazón? ¡Zapucay! Los que nos trae la pre de la Nochebuena, ¿eh? Apareció la enana bella. Recuerdos más hermosos. Bueno, pero admiradora del matador, ¿eh? Se ve que le pusimos el tema del matador y... Ah, no sé. Triste el paraje. Ya no escucho un acordeón en sus noches. A ver si para el año que viene nos mandan la ubicación de donde vive. Se han ido para otros pagos, para voces de homenaje a Paraje Capirara. Zapucay, la gente de Curuzuco, adiós. ¡Vámonos! ¡Ahí va! ¡Bueno! Chajarí, arriba Chajarí. Arriba que nos vamos, nos vamos. ¡Ay! El riguroso mes de julio ya ha pasado. Las tormentas de agosto con su remolino de viento mis penas arrancaron. Un verde de esperanza ven mis ojos y un corazón que ansioso espera. Sigue adelante sin detenerse hasta encontrar en septiembre primavera. Zapucay, Zapucay, la
la gente de Malvinas. ¿Dónde está ese Pucay? Bueno, y otra vueltita. Hey, 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 hey. Ay, amor, ¿por qué viniste con él? ¿Por qué? Porque es el marido. Ay. Acá nos mandan un mensaje de Antonella Monzón, quiere saludar a su madre que está cumpliendo un año más de vida. Dice, sabés que te amamos mucho, mamá, saludos de todos tus hijos. Nos escucha desde la estancia El Potreador. Siempre conectada a la amiga Antonella. Un saludo muy, muy especial para su madre que está cumpliendo años, ¿no? Hay muchos cumpleaños hoy, 24, ¿eh? Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas feliz. Todo tu gran dolor en alegría, por darte todo, están mis brazos cansados. He recibido como gran recompensa solamente una ofensa que me deje de lado. Ingrata, no me has dejado ni un poquito de ti. Me he preocupado por hacerte una reina, por verte más bella, y tú me das dolor. Ingrato amor, ingrata, no me has dejado ni un poquito de ti. Luché como un león desde mi pobreza, por darte riqueza, y en pago me estás matando. Va queriendo esa parejita, señores. La consuela. Apañado mi compa querido. Andaba pillando arisco allá cerca de una guada, que al escuchar la perrada como flecha me le fui. Entre el social ya lo vi que era un overo mañero. Ay, no más, por lo más quiero salimos como balazos. Se escuchaban los guascazos, mi coleto ya tronaba. Le gané en la atropellada y así me le puse a tiro. Por esas cosas del destino cuando ya lo iba a lanzar, al soltar el 400 mi flete se echó para atrás. Ya no lo pude alcanzar, se me escapó aquel overo. Le hice un corte cerca de un estero, pero todo ya fue en vano. Andaba nomás de suerte aquel bagual orejano. Pero esto te digo, che hermano, al moro no es que lo desprecio, pero esto no iba a pasar si andaba en mi zaino viejo. Seguimos enganchando como dice. ¿Quiénes son los que están?
está cumpliendo años nuestro amigo. Yo lo conocí de chiquito, ahora ya ya está grande, ya el amigazo está igual que nuestro amiguito. Primero era amiguito Román Riquelme, ahora ya es amigote. Un saludo muy grande para Carlitos Emanuel Ayala, que está cumpliendo años, de parte de José Alegre, de Paraje Basualdo. Creo que después tenemos a José Alegre allá de Paraje Espinillo. Un saludo enorme para toda la familia. Que pase un muy, muy feliz cumpleaños, Carlitos, de parte del tío José. Muero por su amor, no soy feliz desde que te perdí. Buenísimos los temas, me dicen acá. Rastrillándose por el suelo, se habré volteado ternera firmada al 4 tientos en esos lindos momentos de yerras en mi paraje. Acompañó los viajes tropeando por los caminos y porque quiso el destino la misma guampa lo marcó. Por eso hoy yo te rescato entre las cosas olvidadas y aunque no sirvas para nada, te conservo a mi tira. Parece que le está chairando en vez de zapatearle. ¿Cómo suena la escuela esa? Vamos a ir sorteando porque quedan 15 minutos para las 12 del mediodía, todo lo que han participado. Con bajo, guitarra y acordeón así me quiero presentar. 21. Soy el ángel de las dos hileras para lo que gusten mandar. Les traigo mi chamamé para que salgan todos a bailar. Que nadie quede sentado y que se escuche el zapucay. Ahí. Y la palma, y la
palma y la palma y arriba y arriba y arriba y arriba nomás. Que comience la fiesta, que comience la alegría, que comience la diversión. Arriba la gente de los pueblos vecinos, el ángel de las dos hileras. Buenas tardes, bienvenido. Acá el amigo Daniel Torres de Centro Anguirú nos manda un pero muy una feliz Nochebuena y quiere el tema de Monchito Merlo, Ojos Cansados. Arriba, señoras y señores. Está participando también. Punta y taco. La gente de Colón, la gente de Unión, arriba nomás. ¡Esa! Arriba los chamameceros. ¿Dónde están los correntinos? Los chaqueños. La gente de Misiones, Formosa, Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero, la gente de Salta, Jujuy, Mendoza, San Luis, Córdoba, Catamarca, La Rioja, arriba nomás, La Pampa, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, y arriba Rosario, Santa Fe. ¿Qué pasa si le digo Zapucay mujeres? Zapucay los hombres. Punta y taco, punta y taco, punta y taco. Alegría, 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 mi gente. Eso es Festival Pagos de Rosario, señoras y señores. Arriba nomás. ¡Esa! El ángel de las dos hileras. Y esto sigue. Hola, buen día, ¿cómo está? ¿Podía participar todavía? Soy Claudia, acá de Estancia El Potreador. Ya te agendamos, Claudia, te agendamos. Bueno, vamos a suspender entonces para las menos 10. Capaz que nos quedamos un ratito más después de las 12, ¿eh? Bueno, ya son menos 10. Sí, la verdad, menos 10 pasadas. Punta y saco, punta y el amigo Dani Torres de Centro Anguirú le manda un muy feliz cumpleaños para Carlitos Ayala y un abrazo enorme para la gran familia Ayala allá de Paraje Basualdo, ¿eh? Todos los aplausos, señoras y señores. Y puestero. Zapucay, Zapucay, la gente General San Martín, vamos, vamos, vamos. Y esto dice: Rosario, 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 Rosario está de fiesta. Santa Fe está de fiesta. Todas las provincias está de fiesta, señores. Bueno, que el ángel de las dos hileras, señoras y señores. Y esto dice: arriba y arriba y arriba nomás. ¡Oh, oh, oh! Impresionante, se ha llenado la pista, se ha llenado la pista, sí me gusta. A los amigos de Edición Chamamé, vamos, 2.0. Mi último número de documento es 193. ¡Aplausos!
amor no puedes. Deja que rompa la reja de esa cárcel que te aleja de las ganas de vivir. Abre el sol tu angustia, quémala y grita sedienta. Bebe la vida y despierta, que el amor ha de venir. Tienes la mirada triste, tienes los ojos cansados, es la sombra de un pasado que a alejarse se resiste. Tienes la mirada triste, triste y los ojos cansados, es la sombra de un pasado que a alejarse se resiste. No preguntes cuándo yo conocí tu tristeza, considera la grandeza de las ganas de vivir. Sabes que la vida brinda placeres y enojos, nunca jamás los antojos pueden algo definir. Abre al sol tu angustia, quémala y grita sedienta. Bebe la vida y despierta, que el amor ha de venir. Tienes la mirada triste, tienes los ojos cansados, es la sombra de un pasado que a alejarse se resiste. Tienes la mirada Estás escuchando triste, Arriba Ciudad, AM970. es la sombra de un pasado que a alejarse se resiste, que a alejarse se resiste, que a alejarse se resiste. Mándale, escucha. Siempre va a ser así, toda la vida. Mi situación es difícil y aguantarla no puedo. No, ya no te noto la misma. Dejarte ir yo no quiero. No, por favor, mírame mientras estoy hablando. Aquí estoy agonizando por tu adiós. Quiero ver las manitos arriba y entre a Claudio Mandare. ¡Onda Sabanera! Buenas noches, Luna. Gracias, Emma. ¡Eso! ¡Arriba todo! La situación es difícil y aguantamos no puedo. Ya no tengo toda la misma. Déjate y yo no quiero. Por favor, mírame mientras te estoy hablando. Aquí estoy agonizando por tu adiós. ¿Cómo explicar en el corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no se dé ni cuenta que desde hoy ya no estarás más junto a
corazón a gritos va llamándote, nena, en mi mente está claro que ya hoy te vas. Y es mi corazón que no lo quiere aceptar. Es que le hace falta tu cariño y tu calor. Dime cómo aliviar el dolor. Y te vas, te vas, te vas, te vas. Y lo más que me duele, que no te vuelva a ver jamás. Y te vas, te vas, te vas, te vas. Y lo más que me duele, que no te vuelva a ver jamás. arriba la palma luna. Tuyo mi corazón. ¡Vamos! Eso es. Las manitos arriba, arriba, arriba. ¡Onda! Inocente, me has contado tu manera de sufrir y no sabes que conozco cómo te gusta vivir, que no vuelves por las noches, que no llegas a dormir, no sabes que conozco cómo te gusta vivir. ¡Salte del medio! Inocente, me has contado tu manera de sufrir. No sabes que conozco cómo te gusta vivir, que no vuelves por las noches, que no llegas a dormir. No sabes que conozco cómo te gusta vivir. Y una noche solo aparecerás del otro lado de esa puerta queriendo suplicar que te perdone, mirándome a los ojos, pidiendo una oportunidad. Y esa noche en la que tú volverás, seremos parte, pensando en por qué yo puedo amarte, mi quererte, teniéndote a mi lado, solo voy a sufrir de más. Con el tiempo, las heridas se pudieron curar. Y ahora dime, ¿qué se siente volver a llorar? De penurias e ilusiones no me voy a alimentar. Es por eso que hoy despierto
Cuando el tiempo nos olvida, castigue. Y así con todo el aguante, maestro, vamos. Mueva, mueva, mueva. Hay amores en la vida que aún pasando el tiempo nos olvida. Te marchaste, vanidosa, dejando solo heridas en mi vida. Me han contado que regresas, volverás arrepentida a llorar de piel partida. Me conoces, te amo todavía. Me han contado que regresas, volverás arrepentida a llorar de piel partida. Me conoces, te amo todavía. Hacemos el otro. Castilla Master. Bien ahí, maestro, vamos. Y para el Nico Madri, le mandamos un abrazo grandote al maestro, vamos. ¡Cumbia! ¡De la más pura! Mario Pereira, amigo, en un poco de ruido, dale. Disfrutalo ahí en tu casa. Ya me voy llevándote aquí en mi corazón. Sin decirte ya nada más, no partiré. Llevaré mi vida, mis sueños, un ayer. Ya me voy lejos de aquí, te olvidaré. Y perdóname si te dije que te amé, pero todo tiene su fin alguna vez. Adiós, ya me voy de aquí. Adiós, ya me voy de aquí. Donde nunca sepas tú de mí, donde nunca sepas más de mí. Vamos, 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 vamos. Bien ahí. Se nos perdió el bajo, vamos. Se apareció una mañana, la cogí con mucho amor. No asaba vuelo, era huraña. Me sentí su protector, ya era mía. Todos los días cuidaba de ella, prodigándole mi amor. Cuando de pronto una mañana alzó su vuelo y se marchó. Tenía dueño, ay, qué dolor. Y el maestro vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, paloma ajena. Te creí buena y ahora te matas y me dejas con mi pena. Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, paloma ajena. Te creí buena y ahora te matas y me dejas con mi pena. Buenísimo, maestro. ¡Qué sabor! Para que agarren mucha sed esos cuerpitos, maestro. Vamos. 22.
de cantar. Eres la ilusión que nunca pude olvidar, que en todo momento vive dentro de mí y que a pesar del tiempo aún domina mi existir. Porque te quiero, mujer, porque te quiero, y si me quedo sin ti voy a morir, voy a morir. Porque te quiero, mujer, porque te quiero, y si me quedo sin ti voy a morir, voy a morir. Dicen que es mejor mantener la calma. Si le estaba diciendo a uno no me mande audio que estoy al aire, me manda audio. O sea, a los que estamos en privado, sí, el teléfono, no me mande audio que estamos al aire, me manda audio. Me hacía falta. El amigo Alejandro activo está con la parrilla. ¿Cómo se llama el barrio? Está donde vive Carlito Blanchard. Atrás de así, de aquel lado del barrio Suboficiales. Ahí es que está, ahí hay dos parrillas. Ay, no me acuerdo, Bueno, ¿para qué? Para los que no quieren. Claro. No, pero es el otro amigo. Es que no habla. Sí. El amigo Alejandro ahí del barrio 246 donde está la parrilla. Espectacular, nos está mandando uno. Bueno, tiene asado, chorizo, papa frita, bueno, y después la popular patamulo. Así que pueden pasar por ahí. Un saludo enorme para Edgardo Olivera, que nos está mandando su tarjeta de salutación. Edgardo Olivera, representante de la UPCN. Bueno, nos pasamos, íbamos a sortear menos cuarto, nos pasamos 15 minutos. Así que, ¿qué dijo? 18. A ver. A cruzar los dedos. El 18, el amigo Néstor. Pero ese tengo que mirar el celular porque me dijo el número. Mi forma de ser. Otro número, dígame usted. Mi forma. Hola. ¿Vos tenías anotado el 14? Ah. Ternura y pasión, pero nadie sabe. Puede ser Ana, que terminación de documento 298. Así es. Ana Martínez y el amigo Néstor se ganaron el premio navideño de Radio Guaraní. Falta uno. Nati, ¿puede ser? Nati de 808. Bueno, ahí realizamos los 3 sorteos. El amigo Néstor lo escribió hoy temprano, el amigo Néstor,
Así que pueden pasar a buscar a partir de las 18. Pasan a buscar, le vamos a dejar con el operador. Entran por la puertita del costado, va a estar el operador y le va a hacer entrega de el bolsón navideño para Néstor, Anita Martínez y Nati Almirón. Los ganadores del sorteo navideño de Radio Guaraní. Amigo Néstor, Anita Martínez y Nati Almirón, los ganadores del premio navideño de Radio Guaraní. Así que si Dios quiere pueden pasar a partir de las 18. Va a estar el operador de la radio y le va a hacer entrega de su premio navideño. Si Dios quiere nos vamos a estar encontrando el día jueves a partir de las 9:30, 10 de la mañana. Son los deseos de toda la familia de Radio Guaraní, que pasen una excelente noche buena y que el niñito Dios le traiga prosperidad a toda la familia. Un abrazo enorme, un beso y muy feliz Navidad para todos nuestros oyentes del departamento de Cruzucuatiá y de los departamentos vecinos. Esas noches de amores donde la lluvia resuena con sabor. Noche de luna para quererte, noche de luna para adorarte, noche de luna para quererte, noche de luna hay para amarte, noche de luna para quererte, noche de luna hay para amarte, noche de luna para quererte, noche de luna hay para amarte. Ahora te vuelvo a encontrar, sonrío de nuevo. La luz de la bella ciudad nos unió. Este amor que un día se fue lejos. Nunca tarde para empezar, te sigo queriendo. Y quiero saber si tu amor no murió, si en verdad lo llevas adentro. Quiero saber de ti, quiero saber si nuevamente me vas a amar. Quiero saber si estando lejos pensaste en mí. Nada me importa porque quiero volverte a amar. Te contaré de mí, que todas las noches que velas suele a pasar mirando tu fotografía en mi soledad. Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí. Mira, no siento miedo, ni de tu cuerpo no tengo nada. Mira, ni de tus besos, ni tu mirada. Tú eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma. Tú eres lo que mi vida siempre esperaba. Quiero saber de ti, quiero saber si nuevamente me vas a amar. Quiero saber si estando lejos pensaste en mí. Nada me importa porque quiero volverte a amar. Carlitos VIP, ¿te acordás?
esta noche. Vamos, te invito a bailar, o si prefieres un cine, o tan solo caminar. ¿Qué vas a hacer esta noche? Vamos, te invito a salir, quiero encontrarme contigo, algo te quiero decir. Esta noche voy a confesarte todo lo que siento, esta noche tomaré tu mano, te hablaré de amor. Esta noche voy a confesarte todo lo que siento, esta noche tomaré tu mano y te hablaré de amor. Vengo a despedirme de tu cariño, porque en un momento me voy de ti. Vengo a despedirme de tu cariño, porque en un momento me voy de ti. Vengo saboreando un vaso de vino, por si se me ocurre brindar por ti. Vengo saboreando un vaso de vino, por si se me ocurre brindar por ti. Muñeca de cartón, cuerpo de mujer, te llevo tus suspiros y tu rencor. Mañana que no encuentres a quien querer, no llores y te acuerdes de nuestro amor. Muñeca de cartón, ojo de cristal, supiste consolar a mi corazón. Mañana que en la vida te haga llorar, no sufras si no llevas una ilusión. Lejos estás cada día más y no aguanto más sin ti. Tu dulce voz, ay mi amor, que me calme este dolor. Fuimos felices tú y yo, parece a la eternidad. Y hoy de mis ojos lágrimas caen, porque cerca de ti no estoy. Quiero que vuelvas pronto, porque me vuelvo loco. Y en donde tú estés, debes saber que sigo aquí esperando, mi amor, con una ilusión y en el corazón. Te sigo aquí esperando, mi amor. Ella elegía canciones en un pasadiscos, yo que tomaban café en el mostrador, y que dejó una moneda en su mano temblaba. Pero a pesar del murmullo mi voz escuché. Luego encendí un cigarrillo para que me viera. Ella seguía escuchando en el disco mi voz. Quise acercarme a su lado para sonreírle. Vi que lloraba bajito por esa canción. Porque llorar el amor es así, como viene se marcha. No hay solución, solo queda el recuerdo de alguna canción. Porque llorar el amor es así, como viene se marcha. Pronto sabrás de lo que te ha pasado, sabrás de olvidar. Tú llegaste a mí cuando me voy, eres luz de abril y yo tarde gris. Eres juventud, amor, calor, el furor del sol. Trajiste a mí tu juventud
y Celso, nuestros amigos. Los Chaques. Solo fui polvo en tu viento, una piedra en tu camino. Solo fui de un capricho, un juguete que se tira, pero nunca fui futuro en el tiempo de tu cuerpo. Qué tristeza, solamente fui un ratito de tu cuerpo. Qué tristeza, solamente fui en tu vida, amor de paso. Qué tristeza, solamente fui un ratito de tu cuerpo. Qué tristeza, solamente fui en tu vida, amor de paso. Cuánto me castiga el error de dejarte partir. Hoy me cuesta la vida callarme y lo que quiero realmente decir. He pasado las noches en vela esperando que vuelvas aquí. Yo no sirvo para estar sin verte y esta suerte no es para mí. Vuelve amor, vuelve y ya trae la luz que hoy no está. Si vieras la casa que vacía se